Aprendo en casa. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa favorito, Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ustedes ya nos conocen, yo soy Junior y yo soy Stephanie. Y este programa está dirigido para todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria de todo el Perú. Nuestra promo 2020. Así es, nuesra querida promo 2020. Saluda y kamusay kichik, yapan waujikunata, quechuanchik rimajkunata, kananchikmi kaipawan chaynayata, kuskanchik nitinanchikpaj kay pandemia nishanta. Junior, estoy muy contenta de que estemos nuevamente hoy. ¿Qué tal a todos los estudiantes de todo el Perú? Bueno, les cuento que ayer tuve una videollamada con mi tía, aunque en realidad de cariño le digo prima porque somos de la misma edad, entonces le digo tía prima. Me contó que está teniendo clases virtuales en su instituto y que justo le tocó hacer una pequeña investigación sobre los adolescentes en su comunidad y en el país. ¡Qué bueno, Stephanie! Menos mal que las videollamadas nos han mantenido en contacto con nuestros familiares y amigos, a pesar de los momentos tan complicados que estamos viviendo. Y qué bueno que tu tía prima te va a compartir su trabajo. Sí, lo que voy a hacer es darle el crédito que se merece dentro de mi texto argumentativo. Y sé que eso tiene que ver con citar una fuente. Cuando usamos las ideas de otras personas, es justo y muy importante mencionarlas, ya que ellos trabajaron e investigaron para crear sus ideas. Muy bien, Stephanie, me parece muy bien. Volviendo a lo nuestro, en el programa anterior pudimos reflexionar sobre los mitos y representaciones sociales en torno a las y los adolescentes mediante el análisis del texto Nuestra deuda con la adolescencia, escrito por María Angélica Piz, Henry Guillén, Stefano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengif. Me acuerdo que la profesora dijo que el texto formaba parte del proyecto Ser Adolescente en el Perú, convenio UNICEF-PUC. Hoy continuaremos con el análisis de la siguiente parte de ese texto. ¡Uy, verdad! Se me pasó, la profesora Patricia ya debe estar esperándonos en la videollamada. ¡Buenos días, profesora! ¡Hola, profesora! Hola, Junior y Stephanie. Qué alegría reencontrarme con ustedes y especialmente con todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria en sus casas. Soy la profesora Patricia Castilla y hoy también los acompañaré en su aprendizaje durante la sesión. Le cuento que mi tía prima está haciendo un trabajo que creo me puede ayudar, pero no estoy segura de cómo citarla en mi texto argumentativo. Pues estás con suerte. El texto que revisaremos hoy día te va a ayudar a resolver tu duda. También nos va a servir para reconocer la idea que tienen los adultos en general sobre los adolescentes. Como afirmamos en el programa anterior, todos somos importantes, niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos. Entonces, profesora, empecemos. Primero lo primero, es decir, vamos a revisar el título. Dejando atrás la perspectiva del déficit. Vamos a recordar sobre qué era el texto que vimos en el programa anterior. ¿De qué trataba? ¿Se acuerdan? Si mal no recuerdo, se hablaba sobre un mito que existe sobre las y los adolescentes que asume que todas y todos son iguales. Esa idea sí me parece muy limitada, ya que el Perú es un país diverso, como diversos son sus adolescentes. Cuando dicen dejando atrás la perspectiva, se refieren a que estamos dejando atrás una idea que no era tan positiva, ¿verdad, profesora? Muy buena deducción, Junior. ¿Tienes algo más que agregar sobre el título, Stephanie? Bueno, en realidad falta el final, que es la palabra déficit, que podría significar una falta o carencia de algo. Entonces, según eso, el título significa que hay que dejar atrás la idea de que a las y los adolescentes les falta algo. ¿Cierto, profesora Patricia? Cierto, Stephanie. ¿Qué les parece si ahora vemos cómo está estructurado el texto? Por ejemplo, ¿cómo se inicia? El texto empieza con un primer párrafo pequeño que está conformado por varias preguntas. Mientras tanto, el segundo párrafo es más grande y explicativo, aunque también se incluyen citas bibliográficas dentro del texto, profesora. Tal como lo mencionó Junior, el primer párrafo tiene diversas preguntas y es un texto diferente a los que estamos acostumbrados a leer. Vamos a leerlo en detalle.
¿Cómo viven las y los adolescentes los cambios a nivel sexual? ¿Cómo construyen metas ocupacionales en ausencia de soporte familiar y escolar? ¿Cómo se representan la relación con la comunidad, con su familia y o con sus pares? ¿Qué necesitan de los diversos contextos en los que se desarrollan? ¿Cómo aprenden en la escuela y fuera de ella y cómo sus maneras de aprender interactúan con una cultura escolar formalista y autoritaria? ¿Cómo entienden los procesos que atraviesan como adolescentes y cómo se relacionan con las representaciones sociales que existen de la adolescencia? Al principio yo andaba pensando en mis respuestas, pero como a la quinta pregunta, ya me perdí. No te preocupes, Junior. Esa era una primera lectura. Ya vamos a revisar todas las preguntas, una por una. ¿Cuál creen que es el propósito de este párrafo y su relación con el título que ya analizamos? Yo creo que como estrategia lo mejor es separar y analizar las preguntas una por una. Buena estrategia, Stephanie. La idea es buscar la forma de poder comprender con mayor facilidad los textos que uno lee. En este caso, analizaremos cada una de las preguntas y así veremos cuál es la relación que tienen con el tema del texto. Ahora, tengo una pregunta para Junior. ¿Por qué crees que los autores decidieron redactar así este párrafo? Creo que leer sobre los mitos y las representaciones sociales sobre los adolescentes nos lleva a reflexionar y tomar una postura en este tema. Plantear preguntas dentro de un texto nos puede ayudar a desarrollar nuestro lado crítico con respecto al tema. Me imagino que en el párrafo siguiente se responderá a las preguntas. Creo que el propósito de los autores era generar reflexión y plantear ideas para desarrollar. Entonces vamos a revisar cada una de las preguntas. Así podremos reflexionar sobre qué nos quiere preguntar cada una de ellas. Pues empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo viven las y los adolescentes los cambios a nivel sexual? Esta pregunta es muy compleja, ya que este tema tiene por un lado el aspecto biológico y físico, pero por el otro el tema social, donde influye mucho el contexto familiar, económico y cultural. Debemos recordar que cada persona es única y no se puede generalizar esta respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo construyen metas ocupacionales en ausencia de un soporte familiar y escolar? Aquí sí no estoy tan seguro, profesora. ¿A qué se refiere eso? Veamos. Esta pregunta apunta a conocer cómo las y los adolescentes se pueden trazar metas y definir una ruta o un proyecto de vida, a pesar de tener ausencia o falta de apoyo dentro de su familia. Chicas y chicos en casa, ¿ustedes creen que esto refleja una situación que las y los adolescentes deberían preguntarse? ¿Por qué creen que los autores decidieron considerar el tema de las metas ocupacionales dentro de esta pregunta? ¿Será porque en el texto se habla de aquella idea que muchos comparten sobre que las y los adolescentes no tienen metas en la vida? Pero esto no es así. A algunos les cuesta más que a otros decidir sobre lo que quieren hacer en sus vidas. Y eso para nada está mal, porque todos nos desarrollamos en distintos momentos. Continuemos entonces con las preguntas. No olvidemos que al final de este párrafo veremos si todas estas preguntas están relacionadas con el tema general y cuál es el propósito de los autores al hacer este párrafo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se representan la relación con la comunidad, con su familia y o con sus pares? Esta pregunta se refiere básicamente a la forma en que los adolescentes se relacionan con los demás a distintos niveles. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitan de los diversos contextos en los que se desarrollan? Se nota que esta pregunta busca motivar y hacernos reflexionar. Siento que estas preguntas nos ayudarán mucho para trabajar en nuestro texto argumentativo. Los adolescentes atraviesan por muchos cambios emocionales y lo importante es tener la asesoría y el acompañamiento adecuado. Ser adolescente es complejo y no solo aquí en nuestro Perú,
sino también en todo el mundo. Junior, en tu respuesta mencionas los términos asesoría y acompañamiento. Eso es precisamente lo que necesitan los adolescentes según estas preguntas. Además, nos llevan a reflexionar en varias cosas. Continuemos con las preguntas. Faltan solo 2 preguntas más. ¿Cómo aprenden en la escuela y fuera de ella? ¿Y cómo sus maneras de aprender interactúan con una cultura escolar formalista y autoritaria? Me parece muy interesante este concepto de cultura escolar formalista y autoritaria. Yo creo que da mucho que pensar sobre el tema y a mí me gustaría entender un poquito más. Y llegamos a la pregunta final. ¿Cómo entienden los procesos que atraviesan como adolescentes y cómo se relacionan con las representaciones sociales que existen en la adolescencia? Ahora que terminamos de leer todo este párrafo, ¿qué me pueden decir sobre lo que les pregunté? ¿Qué opinan de las preguntas del texto? ¿Consideran que en estas preguntas se abordan las principales dificultades o situaciones que pasan los adolescentes? ¿Qué podrían decir al respecto? Bueno, a mí me gustó mucho este tipo de párrafo porque creo que las preguntas abordan muchas dificultades. Además nos hacen reflexionar y eso nos lleva a formular nuestras propias opiniones. Yo creo que este párrafo nos hace pensar muchísimo, profesora. ¿Qué intención creen que tenían los autores al redactar este párrafo? Claramente creo que buscan generar reflexión para que el lector se haga preguntas y se cuestione cosas, tal como nosotros lo hemos hecho ahora. Muy bien, Junior. Y según eso, ¿cuál habrá sido el propósito de este párrafo? ¿Qué piensas, Stephanie? Yo creo que el propósito es y al mismo tiempo ninguno. ¡Ay, qué ocurrente! Entonces, podríamos decir que el propósito del texto no está escrito de manera directa, sino que está implícito durante todo el párrafo. ¿Podríamos decir que en él se encuentra la problemática del adolescente? Creo que sí, profesora, aunque también quizá esa era la intención del autor. Efectivamente, Junior, aquí los autores tenían la intención de hacerte reflexionar. Pero, ¿sobre qué te querían hacer reflexionar? Si tuvieran que sumillar este párrafo, ¿qué pondrían para englobar todo lo que expresa? Entonces, ¿cómo podríamos sumillar este párrafo? Creo que deberíamos ponerle una idea general o un título que resuma lo que encontramos. Ya se me ocurrieron varias ideas, ya. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Y se las voy a exponer aquí y ustedes me van a ayudar a decidir. ¿Les parece? Excelente. A ver, ¿cuál de esas 3 opciones sería la más adecuada? Veamos. A. Reflexiones sobre los adolescentes. B. Necesidades y características de los adolescentes. C. Respuestas sobre la vida de los adolescentes. Interesantes propuestas, Stephanie. Atentas todas y todos en sus casas. Entonces, ¿cuál de las 3 alternativas creen que es la más precisa sobre lo que está escrito en el párrafo? ¿Cuál podría englobar mejor lo que encontramos ahí? ¿Tú qué dices, Junior? Sobre la opción A, me parece que más que reflexiones son en realidad preguntas que nos llevan a la reflexión. Están ligadas de alguna forma, aunque es un poco distinto. Quizá podría ser esta la respuesta más adecuada. Pero aunque luego está la opción B. A primera vista no parece ser necesidades, sino preguntas. Pero ¿sobre qué son las preguntas? Y finalmente tenemos la opción C. Como dije, en este párrafo no estamos dando respuestas, sino generando reflexión. Entonces me quedan las alternativas A y B. Y creo que la respuesta que me funciona más es la opción B. Muy bien, chicos. Ambos han utilizado el sumillado para poder explicar de la mejor manera la idea que nos quiere dar este párrafo. No siempre encontraremos la idea principal de forma explícita, pero podemos basarnos en la intención de los autores, es decir, en el propósito del texto.
En este caso, en particular, hay una intención de que reflexionemos sobre las distintas necesidades que tienen los adolescentes. Creo que ya estamos listos para pasar al segundo párrafo, donde podremos encontrar algunas cosas muy interesantes. Perfecto, profesora, veámoslo entonces. ¡Wow! Es un poco largo, profesora. Pero creo que sería mejor si vamos leyendo poco a poco para entender lo que nos quiere decir este texto. De acuerdo, Junior, me parece muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar y leer algunas ideas del párrafo y nos haremos algunas preguntas para poder entender lo que vamos leyendo. Empecemos entonces con la primera idea. Leámosla en pantalla. Desde un abordaje centrado en el sujeto y sus vivencias, entendemos que el inicio de la adolescencia está marcado por los cambios puberales, pero que su fin depende de la manera como las diversas colectividades entiendan lo que significa e implica convertirse en un adulto o adulta. Balsiner, 2000. El texto nos dice que desde un abordaje centrado en el sujeto y sus vivencias, es decir, si analizamos este tema usando teorías centradas en el sujeto, o sea, en la persona y sus vivencias, entendemos que el inicio de la adolescencia está marcado por los cambios puberales. La adolescencia empieza cuando aparecen los cambios de la pubertad. Esto lo pasamos todos. Aunque luego también dice, pero que su fin, es decir, el final de la adolescencia, depende de la manera como las diversas colectividades entiendan lo que significa convertirse en adulto o adulta. La adolescencia entonces termina dependiendo de cómo distintos lugares definen qué significa ser un adulto. Al final del texto hay un paréntesis donde dice Balsiner, 2000. ¿Qué significa esto y por qué está puesto de esa manera? Las opciones son A. Balsiner es la forma en que se conoce a los cambios puberales. B. Balsiner es la persona que dijo o propuso la idea de la que se habla en esta oración. O el caso de la C. Balsiner es una palabra inventada en el año 2000 para llamar a los adolescentes que acaban de volverse adultos. A ver, vamos a darle unos segundos a nuestros amigos en casa para que puedan pensar pues su respuesta. Cuando en un texto aparece un nombre o apellido al lado de una coma y un año, es porque se está haciendo referencia y dejando constancia de que esta persona escribió esta idea particular en algún libro, seguramente publicado en el año que se menciona. Balsiner, en este caso, parece ser un apellido, pero ¿a quién le pertenece? ¿Cómo entender el texto si no sé quién es esa persona? Vamos paso a paso, Junior. Esta es una manera de citar cuando se quiere hacer referencia a una teoría o idea dada por una persona en algún momento específico. Esto significa que los autores del texto han tomado la opinión de esta persona. En otras palabras, la respuesta es la B. Veamos ahora quién es Jan Balsiner. Se trata de un psicólogo cultural estudioso del desarrollo humano. Nació en Estonia. Los autores del texto que estamos analizando tomaron fragmento de su artículo académico Culture and Human Development, traducido como Cultura y Desarrollo Humano, y publicado el año 2000. Pero yo les pregunto, ¿es acaso necesario para entender el texto conocer al autor de quien estamos hablando? Yo creo que sí puede ayudar un poco, aunque también creo que no es completamente necesario. Hasta podríamos decir lo mismo de los autores del texto que estamos analizando, a los cuales tampoco conocemos en realidad. Yo creo que finalmente lo más importante es entender el mensaje que nos quieren transmitir. Aparte, al final del texto podrán encontrar de seguro la bibliografía con más detalle y poder conocer mucho mejor a sus autores. Pero sí tiene toda la razón, profesora. Para entender lo que se nos dice, no necesitamos saber al detalle quiénes son todas las personas a las que se les está citando. Exacto, Stephanie. No es necesario. Entonces vamos a continuar analizando nuestro texto. Junior, ¿puedes continuar con la lectura? Claro que sí, profesora. Aquí va. Consideramos que un aspecto crucial que define la etapa de la adolescencia
es el hecho de experimentar una serie de cambios sumamente significativos a nivel cerebral, cognitivo, emocional, social, algunos de los cuales son simultáneos en un periodo relativamente corto de tiempo. Gran parte del reto de la vivencia de la adolescencia es, pues, aprender a gestionar dichos cambios. Tengo una pregunta para todas y todos ustedes en sus casas. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de reto de la vivencia? Las opciones son A, la experimentación de la vivencia de la adolescencia, B, los cambios cerebrales, cognitivos y emocionales, C, poder manejar todos los cambios que se dan en sus vidas. El texto dice gran parte del reto de la vivencia de la adolescencia es pues aprender a gestionar dichos cambios. Pero, ¿a qué cambios se refieren? Pues a los que están escritos en la primera oración, que son esos cambios cerebrales, cognitivos, emocionales y sociales. Entonces, la respuesta tendría que ser... Muy bien, la B, porque el texto está hablando de cambios cerebrales, cognitivos y emocionales. ¿Verdad, profesora Patricia? ¿Estás seguro, Junior? ¿Por qué sería la B y no las otras? ¿Qué te dice la pregunta, Stephanie? La pregunta se refiere al texto que dice reto de la vivencia. Y esos cambios, bueno, ya están mencionados arriba, además. Pero, a ver, espérense un momentito. No, a ver, creo que mejor voy a leer de nuevo, ¿ya? Porque a veces ni siquiera veo bien la pregunta y ya respondo lo primero que se me viene a la mente, porque bueno, ya estaba el texto, pues. La pregunta hecha por la profesora no me pide en realidad mencionar qué tipo de cambios hay. Lo que la pregunta me pide más bien es que explique con mis propias palabras a qué se refiere. Veamos de nuevo la oración final, donde dice: gran parte del reto de la vivencia de la adolescencia es aprender a gestionar dichos cambios. Gestionar significa dirigir, controlar o manejar. ¿Y gestionar qué? Pues los propios cambios que tienen los adolescentes en esta etapa de su vida. A eso se refiere. Entonces, la respuesta es la C. Qué bueno e importante es que ustedes mismos se corrijan. Como dijo Stephanie, a veces por apurarnos pensamos que una respuesta es la verdadera, solo porque está copiando lo que encontramos en el texto. En este caso, no te pidieron que enumeres, como bien dijiste, sino que expliques a qué se refiere el texto. Buen análisis. Vamos entonces a analizar la última idea. Veamos. Por ende, en nuestro país, ello supone entenderlos desde sus diversidades culturales y de género, en tanto son aspectos cruciales que no solo afectan, sino condicionan y transforman su vivencia de la adolescencia y lo que esta etapa constituye por definición. Veamos las siguientes opciones sobre lo que este texto quiere decir. A. Debemos entender a los adolescentes en base a su diversidad, pues esto impacta en sus vivencias. B. Debemos promover mayor diversidad cultural en los espacios como aspectos cruciales. C. Debemos entender que todos los adolescentes son exactamente iguales. Todavía estoy pensando, ¿ah? Ya aprendí a no apurarme en responder, pues. A ver, chicas y chicos, ¿ustedes en casa ya tienen su respuesta? ¿Sí o no? Yo les recomiendo a todos ver nuevamente el texto con mucha atención para que no les pase lo que me ha pasado a mí, pues. Estoy segura que en base a todo lo que hemos analizado, han entendido todos en casa a qué se refiere el texto. No tengo dudas de que sabrán cuál es la respuesta correcta. Luego de una primera revisión, creo que voy a eliminar la opción C, porque no es cierto que todos los adolescentes son iguales. Respecto a la opción B, me parece que la idea no está clara y puede generar confusión. ¿Debemos promover mayor diversidad cultural en los espacios como aspectos cruciales? Pues por supuesto que estoy de acuerdo con la idea de que debería haber diversidad, pero el texto analizado no se refiere a ese tema. En cambio, Stephanie, la opción A es la más clara. Debemos entender a los adolescentes en base a su diversidad, pues esto impacta en sus vivencias. Sí, esa es la respuesta correcta. La opción A. Muy bien, chicos. Me complace ver el análisis que han hecho de todo este texto y que hayan aprendido de sus errores.
como por ejemplo responder muy rápido, a veces sin analizar bien el texto. Sí, profesora, la verdad que ha sido una lectura muy ilustrativa y hemos aprendido mucho como siempre. Lo que sí me ha quedado un par de dudas, ¿ah? La primera es sobre los autores y cómo citarlos. Porque entonces, para un texto en general, ¿hay diversas maneras de poner las citas de los autores? Correcto, Stephanie. Como vimos, había varias formas de hacerlo. La primera es quizás la más extendida, que es colocar un pequeño numerito al final del texto citado y en la parte inferior de la hoja ponerlo como nota al pie. Pero en la sesión de hoy vimos dos más. Una de ellas es poner entre paréntesis el apellido y año en que la persona dijo o publicó eso. Y la otra es citarlo en el mismo texto. Todas son parte de las normas APA. ¿Normas APA? He escuchado poco sobre eso, profesora, pero por favor, usted díganos qué significa. APA son las siglas de American Psychological Association, que se puede traducir como Asociación Americana de Psicología, y ellos ayudaron a definir unas normas de cómo hacer correctamente un citado, tal como los que hemos encontrado hoy en el texto que analizamos. Muchísimas gracias, profesora. Pero antes que me olvide, la otra pregunta que tenía era sobre los argumentos que hemos leído hoy. Me quedó claro que el contexto influye en las y los adolescentes. ¿Eso podría ponerlo dentro de mi texto argumentativo? Claro, Stephanie. Se trata de argumentos e ideas que van apareciendo en lo que lees y vas descubriendo y aprendiendo poco a poco. En el texto que analizamos hoy, has podido descubrir también que muchos autores hablan sobre el desarrollo de los adolescentes. Dime, Stephanie, ¿pudiste absolver la duda que tenías al principio? Claro que sí, profesora. Ya sé cómo puedo citar el trabajo que mi tía prima ha realizado en su instituto con varias ideas muy buenas sobre los adolescentes. Así que espero que todas y todos en sus casas también hayan aprendido a citar de acuerdo al modelo APA. No olviden que todo lo que hemos aprendido hoy y el programa anterior es con la finalidad de que tengan la información necesaria para que puedan redactar un texto argumentativo. Es verdad, profesora. Estoy segura de que todas y todos en sus casas están listas y listos para lo que se viene, profesora. Espero que así sea. Llegó la hora de retirarme. Un fuerte abrazo a todas y a todos nuestros amigos de quinto de secundaria. Recuerden lavarse las manos y usar mascarilla. ¡Nos vemos! Estoy seguro de que el reto de esta semana les gustará muchísimo. Lo que deben hacer es preguntar a dos familiares mayores que ustedes cómo fue su adolescencia. ¿Cuáles son los mejores y más difíciles recuerdos que tienen? Pueden ir escribiendo sus testimonios en una hoja o en sus cuadernos de Aprendo en Casa. Chicas y chicos, estas historias nos ayudarán muchísimo para la siguiente clase. Bueno, querida Promo 2020, llegó la hora de despedirnos. No se olviden de los testimonios de sus familiares. Chao, chao. Tupananchikama, Kuyashai, Waujipanikuna. Aprendo en casa. Y Mainayata, Kuyakushai, Perú Yachta. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito, Aprendo en Casa. Yo soy Junior y... No sé cómo interpretar este gráfico, no sé ni siquiera por cuál decidirme. Stephanie, ya estamos al aire. ¡Ay! Chicas y chicos, perdón. Sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación.
Y Stephanie, ¿qué mirabas con tanta concentración? Bueno, te cuento pues que estos meses en casa he estado aprovechando los días para desempolvar y leer varios libros que tenía guardados. ¡Qué bien, Stephanie! Seguro que más de uno en casa también hizo lo mismo. Después de leerlos me di cuenta que no tenía lugar donde colocarlos. Entonces decidí que yo misma iba a hacer algunos estantes. Te felicito, Steph. Pero, ¿cómo pensabas hacer los estantes? ¿Estabas buscando dónde comprar madera? Bueno, tengo en casa algunas maderas viejas que puedo reutilizar, pero me faltan herramientas, pues como una sierra de arco o un taladro. Ah, ahora entiendo. Entonces estabas buscando dónde comprarlas. Pero primero estaba buscando cuáles eran las marcas de herramientas más seguras y encontré los resultados de una encuesta. Y bueno, pues estaba tratando de entender lo que significan estas barras. Steph, creo que esas barras se me hacen familiares. Sí, ¿verdad? Hemos trabajado este tema ya. Si revisamos nuestro portafolio de evidencias, nos encontraremos con todo lo que hemos venido aprendiendo. Y En los programas anteriores ya hemos aprendido a elaborar una encuesta para recoger datos de una muestra de miembros de una población. exacto, y también aprendimos a organizar los datos en tablas de frecuencias. Cierto, cierto, cierto. Con eso hemos estado desarrollando la capacidad de organizar datos. Y con los datos ya bien organizaditos, tomar decisiones acerca de dilemas que podamos tener en la vida real, como el dilema que hoy tiene nuestra querida Stephanie. Es verdad. Ahora me encuentro en un dilema, ¿sabes qué? No sé cómo escoger la mejor opción de marcas de herramientas. Resolver un dilema no es fácil y las estadísticas ayudan mucho, la verdad. En el último programa organizamos en tablas de frecuencias los datos sobre la cantidad de hijos de 20 familias de las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua. ¿Lo recuerdan? Claro que sí lo recuerdan. ¿Recuerdan por qué tuvimos que organizar los datos? Muy bien, así es, el alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua en la venta de productos en las ferias regionales y distritales. Entonces, para saber qué comunidad tendrá las condiciones de acudir a la feria regional y qué comunidad a la distrital, estamos haciendo uso de nuestras habilidades y conocimientos estadísticos. Las tablas de frecuencias proporcionan de manera eficiente, sencilla y organizada los datos de las dos comunidades. Sin embargo, para poder establecer conclusiones con mayor facilidad, necesitamos representar los datos en gráficos estadísticos. Momentito. ¿Qué gráfico estadístico van a utilizar, querida Promo 2020? Son varios los gráficos que se utilizan para representar datos estadísticos. ¿Cuál o cuáles serán los más útiles para manejar los datos que tenemos? Creo que esta es una gran oportunidad para solicitar ayuda a nuestra querida amiga, la profesora Liliana Brañez, quien justamente está apareciendo. ¿Cómo está, profesora? Hola a todas y todos y un saludo especial a la promoción 2020 de todo el país que diariamente están pendientes de Aprendo en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente para ayudarnos a resolver los problemas de la vida cotidiana. Yo encantada de seguir contribuyendo a que sigan aprendiendo desde sus hogares. Excelente, profesora. Queríamos comentarle que ya organizamos los datos sobre la cantidad de hijos que tienen las familias de las comunidades Shipibo, Conibo y Quichua, pero necesitamos representar esos datos mediante gráficos estadísticos y tenemos dudas de qué gráfico usar. ¿Nos puede ayudar con eso, profesora? Claro que sí. Es más, hay varios tipos de gráficos para representar datos, pero eso sí, es el tipo de dato o variable que queramos representar lo que determinará cuál es el gráfico más apropiado. Profesora, o sea que hay varios tipos de gráficos, pero no podemos usar cualquiera. Exacto. Y te lo explico con un ejemplo. Imaginemos que nos paramos fuera de una tienda de venta de chocolates y preguntamos a 20 personas la marca que han comprado y obtenemos los siguientes datos. Teniendo organizados los datos en la tabla de frecuencias, los representamos con los siguientes gráficos. El gráfico 1 es un gráfico de barras.
mientras que el gráfico 2 es un gráfico circular o de sectores. Ambos gráficos representan los datos de la tabla. Ojito, ojito a esto, que es bien bonito. El impacto visual de estos dos gráficos es diferente. El gráfico circular se usa para mostrar las relaciones de las partes con respecto a un todo. El gráfico de barras se usa para destacar la cantidad real o frecuencia real que corresponde a cada categoría. Excelente, profesora. Recordemos, ¿qué es un gráfico estadístico? Ayúdenme a hacerlo. Y por supuesto, invitamos a nuestros amigos lo hagan también desde sus casas. Pues bien, ¿alguien recuerda qué es un gráfico estadístico? Bueno, respondo en nombre de todos. Los gráficos estadísticos son figuras o dibujos que nos ayudan a comprender fácilmente un dato. Sí, podemos utilizar barras u otro tipo de figuras para hacerlo. Y no solo barras o figuras, podemos utilizar líneas, polígonos o puntos. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que gráfico estadístico es una representación visual que también podemos llamar diagrama de datos estadísticos representados por puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que facilitan la comprensión de los datos. Algunos gráficos estadísticos son los gráficos de barra, gráficos circulares, pictogramas, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros. Profesora, me acuerdo que en programas anteriores aprendimos sobre variables estadísticas. Eran cualitativas y cuantitativas y tenían relación con los gráficos. ¿Estoy bien? Muy bien, Junior. ¿Y qué más? ¡Uy, hay más! Que una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal y una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Entonces, de acuerdo a lo que apunté, las variables ordinales y nominales pertenecen al grupo de variables cualitativas y las variables discretas y continuas están en el grupo de variables cuantitativas. ¿Es cierto eso, profesora? ¡Cierto! Apúntense eso, futuros ingenieros, contadores, economistas, coleccionistas, futbolistas, paracaidistas y... Junior, las matemáticas están en todos lados, en todas las profesiones y en todos los oficios. Matemática Nishan, causa y paj. Junior estaba en lo correcto. Esa es la clasificación de las variables estadísticas. El que sabe, sabe. Me da mucho gusto que hayan aprendido, pero confío en que nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan desde casa también hayan aprendido esto que es fundamental. Profesora, entonces, para haber entendido bien, el tipo de gráficos estadísticos que utilicemos va a depender de la variable que queramos representar. Exacto. Los datos sobre el número de hijos de las familias Quichua y Shipibo con Ibo corresponden a la variable cuantitativa discreta. Entonces, hoy aprenderemos a representar en gráfico de barras y gráficos circulares que son los aplicables a esta variable. Veamos en qué consiste el gráfico de barras. Gráfico de barras es la representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable. Pueden ser la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Se utilizan para representar variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales, así como también para representar variables cuantitativas discretas. No existen reglas estrictas aplicables a los gráficos de este tipo, pero como normas generales de presentación se indican las siguientes. El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama, así como se observa en el gráfico. La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa. El espacio de separación entre barras debe ser constante. Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente. En el gráfico que observamos, las barras son horizontales. Representan la frecuencia absoluta sobre la preferencia de dónde comprar una prenda de vestir, que viene a ser una variable cualitativa nominal. Parece sencillo.
Y para hacerlo más interesante, tú, Stephanie, piensa en una variable cualitativa y tú, Junior, piensa en una variable cuantitativa discreta para que juntos elaboremos un gráfico estadístico. Ustedes desde sus casas y nosotros por acá. Tienen 10 segundos para hacerlo. Listo, ya tengo mi variable cualitativa nominal, el estado civil de las personas de la comunidad Shipibo-Conigo. Yo también ya tengo una variable cuantitativa discreta. Sería la edad de los adolescentes de la comunidad Quichua. Son buenos ejemplos. Y para nuestros amigos en sus hogares, no olviden anotar todos sus ejemplos e ideas en sus cuadernos. Bien, entonces, ¿cómo serían los gráficos de sus ejemplos? Yo utilicé ese gráfico de barras verticales. Ubiqué en el eje horizontal las categorías de estado civil soltero, casado, divorciado y conviviente. Y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Yo en cambio utilicé un gráfico de barras horizontal. En el eje X ubiqué la frecuencia absoluta, cantidad de adolescentes, y en el eje Y la categoría edades de los adolescentes, 12, 13, 15 y 17 años. ¡Buen trabajo! Profesora, estuve revisando algunos gráficos estadísticos y encontré un gráfico parecido al de barras. Está en posición vertical y cada barra está dividida en 2 colores. ¿Es un gráfico de barras o es otro tipo de gráfico? Gracias por el aporte. Se trata de un gráfico de barras superpuestas. Este tipo de gráfico se usa cuando se busca comparar la magnitud de 2 o más variables. Estos gráficos pueden presentarse verticalmente o de forma horizontal, mostrando frecuencias absolutas, relativas o porcentuales. Este y otros tipos de gráfico de barras los estudiaremos con mayor detalle en otro programa. Pero es bueno que sigan investigando. Profesora, me está gustando mucho esta clase. ¿Qué otro gráfico podemos utilizar? ¿Recuerdan el gráfico que les presenté al inicio? ¿El gráfico circular o de sectores? Veamos en qué consiste. Gráfico circular o de sectores es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Se usa para representar variables cualitativas, de preferencia nominales. Muestra la proporción que le corresponde a cada categoría. ¿Qué se debe tomar en cuenta para construir un gráfico circular? Se debe identificar el todo, así como sus partes. Se debe representar las proporciones para cada categoría de la variable. La suma de las proporciones no debe exceder al 100%. Se sugiere utilizar para representar máximo 5 categorías. Profesora, ¿y cómo se elabora un gráfico circular? Gracias por la pregunta. Vamos a utilizar el ejemplo de la marca de chocolates que compraron algunas personas en la tienda. Para poder elaborar nuestro gráfico circular, debemos completar los datos de 2 columnas, la de frecuencia relativa y la de frecuencia porcentual. ¿Cómo lo hacemos? Profesora, las frecuencias relativas son la proporción entre cada dato y el total. Eso quiere decir que tendríamos que dividir la cantidad de personas que compra cada marca de chocolate entre el total de personas. Muy bien. Como generalmente este tipo de gráfico se representa con porcentajes, ¿qué tendríamos que hacer para convertir las frecuencias relativas en porcentajes? Sencillo, profesora. Multiplicar por 100. Exacto. Entonces, hagámoslo. Después de haber calculado la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, la tabla de frecuencias queda así. El 40% de las 20 personas compró chocolatoso. El 20% compró riquísimo y el 40% compró delicious. Para calcular el ángulo de cada sector circular, multiplicamos el valor porcentual por 360 grados. El resultado lo dividimos entre 100 y así obtenemos el ángulo. Entonces, al sector que representará la marca chocolatoso le corresponde el ángulo de 144 grados. A la marca riquísimo, 72 grados.
Ya la marca Delicious, 144 grados. Los sectores circulares se grafican con ayuda del transportador, de acuerdo a los ángulos que han sido determinados. Y el gráfico final es el siguiente. Ahora observen cada parte del gráfico. Cada parte de diferente color es un sector del gráfico y representan a los valores o categorías de la variable. En este caso serían las marcas de chocolate, ¿no, profesora? Exactamente. ¿Y los porcentajes que van en cada sector, qué representan? Está claro. 8 personas de las 20 a las que se les hizo la pregunta habían comprado la marca Chocolatoso. Eso representa el 40% de las 20 personas. Entonces, podemos decir que cada sector representa la proporción entre la categoría de la variable, que en este caso viene a ser la marca de chocolate, respecto al total comprado. Profesora, el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia de cada valor de la variable. En este caso, el ángulo de 144 grados es proporcional al 40% y el ángulo de 72 grados es proporcional al 20%. ¿No es eso cierto? Así es. Profesora, ahora que ya sabemos los tipos de gráficos estadísticos y las consideraciones que debemos tener para representar los datos, ¿podemos resolver nuestro reto inicial? Sí, profesora. Ahora sí me siento como para trabajar los datos de los hijos de cada familia Shipibo, Conibo y Quichua. Pues no se diga más y comencemos. ¿Qué recursos podemos usar para organizar nuestros datos? Nuestra tabla de frecuencias, profesora. Claro, a partir de ahí se nos facilita elegir el gráfico más adecuado. ¿Les parece si recordamos los datos que tenemos? A partir de estos datos, la tabla de frecuencias de la comunidad quichua sería. Asimismo, para graficar el gráfico circular, tendremos en cuenta que a la frecuencia porcentual 15% le corresponde un sector circular de 54 grados. Al 20% le corresponde un sector circular de 72 grados. Al 30% le corresponde un sector circular de 108 grados. La tabla de frecuencias de la comunidad Shipibo-Conibo será así. Asimismo, para realizar el gráfico circular, tendremos en cuenta que a la frecuencia porcentual de 30% le corresponde un sector circular de 108 grados. Al 15% le corresponde un sector circular de 54 grados y al 10% le corresponde un sector circular de 36 grados. Listo, profesora. Ya que tenemos las tablas de frecuencias de los datos de cada una de las comunidades, podemos elegir el gráfico correcto, ¿no? Como la variable número de hijos está organizada como dato no agrupado, es decir, la tabla no tiene intervalos y contamos con las frecuencias relativas, podemos usar el gráfico de sectores. Pero también podemos usar el gráfico de barras, profesora. ¿Cómo así? Es que la variable número de hijos es cuantitativa del tipo discreta. Pues utilicemos ambos gráficos para representar los datos. Hagámoslo también en casa para verificar nuestro progreso. Yo usé un gráfico de barras y me resultó esto. Me di cuenta de que en la comunidad quichua el mayor número de familias tiene 3 hijos, mientras que en la comunidad Shipibo-Conibo el mayor número de familias se inclina hacia los datos extremos, de 1 y 5 hijos. Yo utilicé los gráficos de sectores para representar los datos del número de hijos. También vemos que en la comunidad quichua el sector más grande del gráfico corresponde a las familias que tienen 3 hijos. En el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, los sectores más grandes son los de las familias que tienen 1 y 5 hijos, que representan el 30% del total. Excelente trabajo. Y ahora díganme, ¿cuál de las dos formas de representar los datos ayudaría más a observar su comportamiento? Creo que sería, profesora, el gráfico de barras. Con barras podemos comparar, observando dónde se concentra la mayor cantidad de familias en ambas comunidades, mientras que esto no se percibe tan bien en el gráfico circular. Sí, profesora, es el gráfico de barras. Ahí vemos el comportamiento de los datos de manera directa, mientras que en el gráfico de sectores cuesta un poco observar ese comportamiento. A modo de conclusión,
La mejor opción para representar los datos del número de hijos a través de gráficos estadísticos sería el gráfico de barras. ¡Eso! ¡Buena! Excelente trabajo. Hoy hemos resuelto nuestro reto. Hemos logrado representar a través de gráficos estadísticos datos sobre el número de hijos de ambas comunidades. Para hacer esto, hemos revisado algunas formas de gráficos según su tipo de variables estadísticas. Profesora, muchas gracias por su ayuda. Estoy segura de que nuestros amigos en casa también han aprendido mucho hoy. Pero esto también me ha generado varias curiosidades. Dime con confianza tus curiosidades. Gracias, profesora. Mi pregunta es si los gráficos que hemos aprendido hoy nos sirven también para representar variables cualitativas ordinales. Gracias por tu pregunta. Eso ayuda a que los chicos que nos ven desde casa consoliden lo que han aprendido hoy. Pero dame un ejemplo de variable ordinal. ¿Podría ser las atenciones en los hospitales de acuerdo a la hora de llegada? Buen ejemplo. El horario de llegada denota un orden. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinal. Supongamos que clasificamos a las personas que llegan a atenderse en un hospital de Lima Metropolitana a las 9 a.m., otro grupo a las 10 a.m., otro a las 11 a.m. y por último grupo al mediodía. A partir de eso, tenemos el siguiente cuadro. De los gráficos que hemos estudiado, ¿cuáles de todos nos sirve para representar variables cualitativas ordinales? Cualquiera, profesora. Tanto las barras como el gráfico circular nos sirven para representar variables cualitativas ordinales y también las nominales. Profesora, tengo otra pregunta. ¿Cómo se representan los datos de la hora de llegada al hospital en un pictograma? Interesante tu pregunta. ¿Qué te parece si lo representamos? Profesora, ¿y podemos utilizar un reloj como símbolo al indicar las cantidades en cada hora de llegada? Buena idea. Entonces, nuestro pictograma sería así. De acuerdo al gráfico, ¿podrías decirme cuánto equivale cada reloj? ¿Y cómo llegaste a tu respuesta? Ok, en el horario de 9 de la mañana, que es cuando llegan 45 personas, hay 9 relojes. O sea, cada reloj representa a 5 personas. Correcto, pero ¿por qué crees que elegimos que cada reloj represente a 5 personas? No estoy segura. Si te equivocas, aprendes. ¡Qué buen mensaje, profesora! ¡Ande, Stephanie, anímate! Está bien. Cada reloj equivale a 5 porque los datos de la cantidad de personas en cada hora son múltiplos de 5. Los números son 45, 35, 20 y 15. Todos son múltiplos de 5. Y por eso el número de relojes en el pictograma representa el número de personas que llegaron en ese horario en grupos de 5. Excelente trabajo. Creo que les ha quedado clarísimo cómo representar con gráficos estadísticos los datos que podemos obtener, ya sea mediante una encuesta o por otros medios. Profesora, qué bonito momento. Hemos aprendido muchísimo. ¿Y ustedes, amigas y amigos en sus casas, estuvieron muy atentos? Seguro que sí. Estos aprendizajes nos van a servir para toda la vida. Bueno, ha sido un gusto compartir aprendizajes con ustedes y con todos nuestros amigos que nos ven desde sus casas. Pero ahora sí me tengo que ir a seguir preparando mis actividades a distancia. ¡Hasta la próxima! Profesora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora. Nos vemos en la siguiente sesión. Ahora, recordemos lo que hemos aprendido hoy. Aprendimos sobre los gráficos de barra y los gráficos circulares para representar datos no agrupados. Descubrimos las condiciones que debemos considerar antes de elegir un tipo de gráfico estadístico, como son el tipo de variable y la cantidad de datos que tenemos para representar. Luego aprendimos a representar diferentes variables con cada uno de los gráficos estadísticos estudiados, utilizando la tabla de frecuencias. Y finalmente, la profesora nos ayudó a representar con gráficos estadísticos los datos de la cantidad de hijos que tiene cada familia de las comunidades Quechua y Shipibo con Ibo.
Ahora sí, ustedes también están listos para representar gráficamente cualquier tipo de datos que consideren de importancia y utilidad. Y ahora que ya conocen el tema de los datos estadísticos, les propongo que en sus casas desarrollen el siguiente reto. Atención, que aquí va el reto. El reto es investigar sobre los gráficos de barras comparativas verticales, cuándo se utilizan, cómo se grafican y deben plantear un ejemplo. Y recuerden siempre registrar todo en su folder de trabajo, así como resolver los ejercicios de su cuaderno de trabajo, porque solo así podrán consolidar su aprendizaje del día de hoy. Toda la evidencia de su aprendizaje y su progreso les va a servir para que puedan ver cómo su aprendizaje es constante. Ver ese antes y ese después. Y recuerden que solo esta clase no es suficiente, pues chicas y chicos. Si quieren llegar a crear estructuras impresionantes, tienen que seguir practicando y aprendiendo en diferentes campos. Ahora sí, ya sé más sobre los gráficos estadísticos. Ahora volveré pues a leer la encuesta para decidir la mejor marca de herramientas para comprar y armar mis stands de libros. Te ayudo, Stephanie. ¡Claro que sí! Nos vemos entonces en el siguiente programa para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto! Tupanan chikama wa hipanikuna.